Entonces, vamos a empezar otra vez. Eh, bueno, no, nada. Bueno, no, nada, bienvenidos a este en vivo. Este en vivo tiene como propósito objetivo hablar sobre cómo la pila impulsa la formalización en Colombia. Yo soy María Camila y les presento pues a Andrés que nos va a hablar sobre este tema. Hola María Camila, ¿cómo estás? Un placer poder estar acá con todas las personas que ya se conectan a este espacio para poder hablar un rato sobre esta importancia que trajo la planilla integrada de liquidación de aportes pila en todo la necesidad de generar una obligatoriedad frente a los aportes al sistema de la seguridad social. Digamos que toda esta dinámica que está establecida del ecosistema, si así lo podríamos llamar, de la seguridad social. Bueno, el día de hoy, pues, como lo decía María Camila, vamos a ver esa relevancia que tiene la planilla integrada y para ello, pues la idea es que veamos dos cosas principales, un breve recorrido, unas apreciaciones sobre lo que es la planilla integrada de liquidación de aportes y vamos a hablar sobre la cotización de uno de esos grupos que es usuario, de uno de esos usuarios relevantes dentro de la planilla integrada de liquidación de aportes, son los independientes, que son los independientes y esa responsabilidad que tienen frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales. En ese orden de ideas, pues también me ayudas con la presentación. Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea, ¿qué es esto de la planilla integrada de liquidación de aportes? La planilla integrada de liquidación de aportes, pues es básicamente una herramienta que nace para que se consolide de forma virtual toda el pago de aportes al sistema de seguridad social. Básicamente lo que empieza a hacer la planilla integrada de liquidación de aportes es tener un espacio fundamental dentro de todo este ecosistema, dentro de toda esta responsabilidad de aportar correctamente. Y en ese orden de ideas, pues vemos que esa ventanilla, ese espacio, esa ventanilla virtual con la que nace la planilla integral y que hace, o como nace, lo que busca es empezar a facilitar la vida de quienes tienen esta obligación de aportar, de quienes deben reportar una información puede llegar a ser voluminosa, una información que puede llegar a ser compleja desde la perspectiva en la que se evalúe, en el sentido de que lo que teníamos antes era una cantidad de planillas que teníamos que hacer muchas veces de forma manual, por practicidad, muchas veces a través de eh, equipos tipográficos donde se usaba algún mecanismo para que pudiese quedar allí plasmada toda la información de forma clara. Esto, pues sin duda alguna, era muy complejo porque podríamos decir que en el año 2005, más o menos, que es cuando empieza, 2004, 2005, cuando empieza a pensar en todo y a implementar todo este nuevo modelo, pues se tenía que hacer una planilla por cada operador, por cada administradora, perdón, por cada administradora del sistema. Y eso sin duda hacía que fuese muy complejo todo este proceso y hacía que fuese muy complejo esa dinámica frente al sistema de seguridad social. Para nadie o para muchos será algo nuevo esta conversación, para algunos otros sabrán de esas bondades que trajo la planilla integral, tener en un solo aplicativo, a través de un solo mecanismo, la posibilidad de hacer aportes a todas las administradoras de pensión, hacer aportes a las administradoras en salud, en riesgos laborales, las cajas de compensación y hacer esos aportes también al SENA y al ICBF. Todo esto, pues al final del día, deriva en la posibilidad de garantizar que se
optimizaran los procesos y se optimizaran muchos de esos requisitos que eran tenidos en cuenta. Si quieres, me ayudas con el siguiente. Entonces, básicamente, el siguiente slide. Entonces, básicamente, ¿qué veíamos? Un anterior, por favor. Entonces, ¿qué veíamos ahí? Principalmente en esos beneficios de los empleadores, de los independientes, pues una simplificación de la gestión, una facilidad de cumplir, agilizar los procesos dentro de la organización. La siguiente, por favor. En la agilidad en los procesos de la organización que al final del día redundaban en una posibilidad de hacer más eficiente el tiempo de las personas que hacían parte de los equipos de nómina y de pila que se requería. Eso en cuanto a los empleadores. En cuanto a los independientes, pues uno de los beneficios más grandes es el permitirle facilitar también la vida en ese proceso de vinculación, de desvinculación del sistema de seguridad social, ¿cierto? Y así poder garantizar esos servicios, ese acceso fácil a los servicios del sistema de seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que buscaba esto o cuál es ese beneficio, ese gran beneficio que tiene? Hacer eficientes los procesos, mitigar o evitar los errores y así pues mitigar esas sanciones que también se derivan de no cumplir correctamente con los aportes al sistema de seguridad social. Muchas de las problemáticas que hoy en día se tienen frente a esas deudas presuntas en materia de pensión, pues lo que hizo la planilla integral y liquidación de aportes fue empezar a minimizar esos errores. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que anteriormente, pues al diligenciar esto de forma manual, como les decía hace un momento, se cometían errores en los números de identificación, en los conceptos, en las administradoras, entonces los recursos terminaban direccionados a una administradora que no era la que tenía el trabajador y todo eso a partir de esta complejidad que teníamos. Entonces, podríamos decir que los empleadores, en el siguiente slide, los empleadores pues básicamente van a tener los siguientes beneficios si lo queremos ver desde una forma más específica. Una simplificación de procesos, claro, ¿por qué? Porque como les decía, ya no se tiene que diligenciar una cantidad de planillas, se deja de, de tener ese impacto dentro de las organizaciones de tiempo, se da la facilidad de poder corregir los errores a medida que se van generando o se va diligenciando la planilla, ¿sí? Es decir, que si advertía un error en un proceso de revisión, no tenía que volver a repetir toda una planilla, sino que solamente podía corregir el registro. El hecho de cumplir oportunamente con las cotizaciones al sistema de seguridad social y garantizar un principio de transparencia en ese proceso. Entonces, el mismo hecho de que esto empezara a conectarse con el sistema interbancario para hacer los pagos, para que el pago saliera directamente de la empresa, de la sociedad, directamente, pues eso hace que se facilite demasiado todo este proceso de transparencia frente a esa cadena que tiene que cumplirse. Asimismo, la integración con un software de nómina. Esto que es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos muchos software de nómina hoy en día nos permiten generar una interfaz y esto empezó a facilitar nuevamente la vida dentro de las organizaciones, ya no tener que ir con una planilla hasta la entidad financiera, presentarla físicamente, estar sometidos a que el funcionario de la entidad financiera por alguna circunstancia rechazara el pago. Esas situaciones, diligenciar cheques, sino solamente hacer una transferencia, hacer una integración entre la información de la nómina que se reconoce periódicamente, la planilla integrada de liquidación de aportes y así ir haciendo unos pagos. Acceso a la información de los aportantes,
una bondad que tiene este sistema y es que permite también dinamizar esa información que se tiene por parte de las administradoras, por parte de los actores del sistema de la seguridad social frente a esa información de los aportantes para poder contactarlos, para poder generar acciones que busquen o propendan por optimizar estos procesos. Y la reducción de errores como uno de los beneficios principales. ¿Por qué? Porque a medida del paso de los años, la planilla integrada de liquidación de aportes se ha venido convirtiendo en un mecanismo no de liquidación de la planilla, no de liquidación de los aportes, porque recordemos que ahí se parte de un principio de una autoliquidación, es decir, que se debe conocer por parte del aportante cómo debe aportar a esa seguridad social, ¿sí? Cómo debe liquidar esa planilla integral de liquidación de aportes. Y no solamente es eso, una reducción, una posibilidad de liquidar la planilla porque cada dinámica puede ser diferente dentro de la organización, sino que lo que busca realmente es generar unas mallas de validación que permitan mitigar esos errores, por ejemplo, como desde hace unos años lo tenemos, donde tenemos una validación con la base de datos del BDUA, que lo que dice es, venga, hay una coherencia entre el número de la cédula, el nombre de la persona que se está registrando. Tenemos validaciones, por ejemplo, en cuanto a quienes, a qué trabajadores si se encuentran pensionados o con requisitos cumplidos, cuáles no les aplican unos subtipos de cotizante eh, para exonerar cotización en pensiones. Tenemos una gama de mallas de validación allí que lo que buscan o lo que hacia donde nos llevan es a que advirtamos errores de forma oportuna y eso mitigue el riesgo futuro de procesos de fiscalización por esos entes de vigilancia y control que están allí, pues de una u otra forma cumpliendo su función, pero también expectantes de esa situación que se pueda generar. Por otra parte, en el siguiente veremos cuáles son esos beneficios para los independientes. Entonces, si me ayudas en el siguiente, entonces vemos los beneficios para los independientes donde encontramos que los independientes pues tienen un- un- una facilidad, ¿sí? Digamos que lo primero y lo primordial que hace la planilla integral de liquidación de aportes para los independientes es brindar una herramienta que les permita acceder de forma fácil al sistema de seguridad social. ¿Sí? Anteriormente, esa complejidad que teníamos, que tenían las organizaciones, que tienen un equipo dedicado, pues el independiente le hace fácil la vida en el sentido de decir, bueno, hay un mecanismo, un sistema a través del cual puedo registrar unas novedades de ingreso, solamente tengo que hacer una formalización muy sencilla ante las administradoras del sistema y puedo tener esa cobertura frente a esas contingencias que se pueden presentar en cuanto a la salud, a pensión, a los riesgos, ¿cierto? De acuerdo con la naturaleza de cada independiente. De esa misma manera se le da la autonomía dentro de esa autoliquidación que pueden hacer los independientes frente a la base de cotización, lo que quiere decir que el independiente puede analizar, estructurar cuál es su base de cotización y con base a ello en manejar y hacer esas fluctuaciones que correspondan de acuerdo con su realidad económica, de acuerdo con su capacidad de pago. Entonces, esa dinámica es la que empieza a establecerse también dentro de la planilla integrada de liquidación de aportes como mecanismo, como herramienta más bien para facilitar la vida de los independientes. Y pues asimismo se vuelven un componente fundamental dentro de esa planeación tributaria y pensional que podríamos hablar para el independiente. ¿Y en qué sentido lo mencionamos? Eh, Recordemos que hay factores que al final del día mitigan el costo o el sobrecosto del pago de la seguridad social, perdón, del pago de los impuestos,
cuando se hacen aportes a seguridad social. Es decir, que se hace presente que ese pago de esa seguridad social oportuno, de adecuado, con las bases de cotización ajustadas a la ley, a lo que corresponde, la obligación que tengas independiente, pues empieza a integrarse de tal manera que es un soporte y se vuelve un soporte válido para que para efectos tributarios podamos tener una reducción significativa de ese costo, de ese impacto en las tributaciones. Asimismo, eh, en materia pensional, es decir, esas aportaciones que se realizan, que igual las hacíamos antes, si las personas y los independientes las hacían antes, pero que se empezaron a hacer de forma masiva con la planilla integral de liquidación de aportes, con este mecanismo mucho más rápido, mucho más expedito, permiten alcanzar ese objetivo de del derecho pensional, de ese reconocimiento de las pensiones. Y en ese orden de ideas, pues vamos a hablar de estos independientes y cuál es ese objetivo que tienen estos independientes, ese rol dentro de la planilla integral de liquidación de aportes que nos permite cumplir con esos requisitos y que nos lleva a lograr obtener esos beneficios que planteamos. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver que la seguridad social para los independientes hoy en día se reglamenta, hoy en día se rige bajo las disposiciones del artículo 89 de la ley 2277 del 2022. Esta reforma tributaria que nace en el año 2022 trae allí en su artículo 89 la metodología o la forma como deben aportar a seguridad social los independientes. Recordemos, sin perjuicio de lo anterior, que esta disposición recoge muchas disposiciones que han venido dándose y modificándose desde el año 2015. En el año 2015 nace la ley 1753, ¿cierto? Un plan nacional de desarrollo en el cual efectivamente nace esa posibilidad que los independientes empiecen a cotizar al sistema de seguridad social, ¿cierto? Que los independientes tengan una forma, no que empiecen, porque ya lo hacían, pero que empiecen a tener una forma clara, una forma concreta de cómo aportar al sistema de seguridad social. Entonces allí se crean o se diferencian dos grandes grupos de cotizantes. Entonces, de cotizantes independientes, y es los independientes con contratos de prestación de servicios personales y los independientes por cuenta propia o con contratos, rentistas de capital o con contratos diferentes a prestación de servicios personales. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uno y el otro? Que el primero de ellos, el independiente que celebra contratos de prestación de servicios personales, no tiene asociados a ese hecho generador del ingreso unos costos y unos gastos que le permitan de una u otra forma descontarse un valor dentro del proceso. ¿Y por qué? Porque la naturaleza del contrato así lo demanda. Cuando yo hago una transferencia de conocimiento, normalmente aquí está relacionado a ello, a esas transferencias de conocimiento. Entonces, cuando yo hago una transferencia de conocimiento, realmente no estoy haciendo una labor significativa en el sentido eh, de, de incluir perdón, de incluir los costos que pueda tener, es decir, no incurro en ningún costo ni en ningún gasto, ¿cierto? Entonces, eso hace que tenga un grupo específico, una metodología específica para este grupo de cotizantes. Y están los otros independientes, los que sí van a tener costos. ¿Por qué? Porque desarrollan actividades por su propia cuenta y riesgo. Normalmente son actividades comerciales, son actividades de venta de bienes o servicios que tienen asociados costos eh, para poder desarrollar esa actividad. Asimismo, los rentistas de capital, que para el hecho de generar un capital, tienen que incurrir en un costo donde muchas veces eso se puede descontar.
o quienes tienen contratos incluso también, pero que él para desarrollar esos contratos debe incurrir en un costo y eso tiene que detallarse o puede depurarse. Entonces, esa diferenciación es fundamental que la tengamos presente porque es lo que empieza a generar allí una diferencia importante dentro de todo este proceso. Entonces, miremos esos atributos, esas calidades de los independientes con contratos de prestación de servicios personales en el siguiente slide. Entonces, ahí vamos a encontrar que básicamente tenemos un grupo de independientes que están obligados a hacer unas cotizaciones a tres subsistemas, ¿cierto? Salud, pensión y riesgos laborales, y que tienen una responsabilidad de aportar al sistema de seguridad social cuando tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Miren lo importante, un ingreso neto igual o superior a un salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso de un ingreso neto igual o superior a un salario mínimo? Son aquellas personas que, producto de los honorarios que van a percibir por ese contrato, esos honorarios de forma mensual o en su proporción mensual pueden superar ese monto, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque estoy diciendo que mensualmente o en su proporción mensual. ¿Y por qué hablo de su proporción mensual? Porque ellos pueden, cuando inician un contrato, pueden solamente cotizar por la proporción del tiempo del inicio del contrato. Y si el contrato termina en un mes subsiguiente, pueden cotizar por esa proporción de ese contrato que termina en un mes siguiente, siempre y cuando el contrato sea igual o superior a un salario mínimo, ¿sí? A un mes, perdón. A un mes, entonces, y en la proporción de los días, pues tendrá que ser superior ese valor a un salario mínimo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esa es la raíz de toda esta situación. Y eso cuando empieza a surgir con la ley 1955 del 2019. En el artículo 244 se habla de ese ingreso neto, es decir, de ese ingreso que efectivamente se vuelve realizable, que, que, que cuando se percibe ese ingreso, ese es el que genera esa obligatoriedad, ¿sí? Antes no teníamos muy claro ese concepto, incluso con la ley 1753 o con las disposiciones anteriores de la ley 100 del 93 y algunos decretos que incluso también habían dado alguna reglamentación al respecto, no había una claridad frente a qué era lo que obligaba a cotizar. Entonces aquí es súper importante que tengamos claro esa obligatoriedad y de esa manera lo podamos tener en cuenta. ¿Qué es claro? Lo que es claro aquí es que las bases o el ingreso neto de cada mes puede ser variable, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener un contrato en este mes que tiene un monto de 5 millones de pesos, pero el otro mes consigo otro contrato y entonces tengo ya no un contrato de solamente de 5, sino puede ser con un contrato adicional de 2 millones de pesos, entonces ya tengo dos contratos que me suman 7 millones de pesos. Entonces voy a tener una variabilidad, podría tener una variabilidad. Puede ser que hayan casos donde yo tenga un contrato mensual, prestación de servicios y mensualmente se pacten unos honorarios de 5 millones de pesos, como lo decía ahorita. Entonces ya sé que mensualmente voy a tener que garantizar esto. Y pues por obvias razones, pues esto lo voy a poder hacer, estas aportaciones las voy a poder hacer y las debo hacer a través de la planilla integrada de liquidación de aportes pila, bien sea por una autoliquidación que realizo yo como independiente o por una agremiación a la cual yo puedo acudir. En Colombia solo hay 14 entidades, 12, perdón, porque ya le han revocado la licencia a un par de ellas, 12 entidades que están autorizadas por el Ministerio de Trabajo para hacer afiliación colectiva de trabajadores independientes. Yo puedo utilizar a través de este mecanismo digamos que
el pago o realizar el pago de la seguridad social a través de estas asociaciones de independientes debidamente autorizadas. Del resto, no. Sí, o sea, ese mito que había por ahí de que yo puedo ir y que yo voy a esas entidades que aparecen en un poste que dice pague seguridad social acá por 60.000, por 70.000, por 100.000 pesos, esas no son entidades autorizadas para hacer el pago de la seguridad social. ¿Sí? No son agrupadoras, no son asociaciones o entidades que permitan hacer afiliación colectiva de trabajadores independientes, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer esa observación porque el no tener esa precaución puede conducir a que tengamos procesos de fiscalización futuros como independientes, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tener presente que las cotizaciones a seguridad social se hacen mes vencido. ¿Por qué se hacen mes vencido? Pues por una situación muy, muy sencilla, y es que el ingreso, yo no conozco la totalidad de mi ingreso, no lo voy a conocer sino después de que termine el mes. No tiene ningún sentido que siguiera funcionando o que siguiera operando esa regla que había hasta el año 2018, cuando se decía que había que hacer cotizaciones de forma anticipada a los independientes. Y no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo no sé como independiente cuál va a ser mi realidad económica en el mes. Yo no sé cuánto voy a vender, yo no sé cuánto voy a facturar, yo no sé incluso si voy a vender algo. Y esto es lo que hace que efectivamente se considere que la cotización solamente se haga mes vencido. Y de esa manera se mitiga el riesgo de que el independiente sienta que tiene que hacer un esfuerzo un esfuerzo adicional para el pago de una seguridad social cuando posiblemente no tenga capacidad de pago, o que incluso tenga que incurrir en sobrecostos como el pago de intereses, porque como estaba arreglado anteriormente, si yo pagaba a comienzos de mes o la fecha que me correspondiera a comienzos de mes, pero después yo decía, no, yo creo que este mes voy a tener el contrato de 5 millones, pero después al final del mes veía que sus contratos no habían sido de 5 millones solamente, sino habían sido de 8 millones de pesos, entonces tenía que hacer una corrección a esa base de cotización, y esto originaba que se cobraran unos intereses moratorios. Entonces, miren que esa situación es la que se viene a corregir, y esta corrección no se dio hace, hace muchos años, desde que nació Pila, sino que se fue dando, y fue en el año 2018 en el que se da esa modificación. Entonces, veamos cómo es que se liquida la base de cotización de los independientes en el siguiente slide. Y entonces, cuando vemos este grupo de independientes con contratos de prestación de servicios personales, se le denomina así, independientes con contratos de prestación de servicios personales, pues vamos a ver que tiene una metodología de liquidar su base de cotización de una forma muy sencilla. Si me ayudas con el siguiente slide. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una, eh, ¿me ayudas con el siguiente slide, por favor? Desde el más. Entonces, vamos a tener aquí una claridad bien importante en el... ¿Cómo estás? ¿Me haces un favor? ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí una situación bien interesante, y es que vamos a analizar, no el anterior, por favor. No, antes. Es correcto. Entonces, vamos a tener aquí una cotización de los independientes, donde básicamente lo que vamos a ver es que para ellos va a ser muy sencillo. El independiente con contrato de prestación de servicios personales va a ser muy sencillo, porque puede que haya un valor
pues, ellos deben cotizar su ingreso neto es su valor mensualizado del contrato. Ese valor mensualizado del contrato puede ser fijo o puede ser variable. ¿De qué depende que sea variable? Pues, variable pueden ser, haber dos situaciones que haga ese ingreso sea variable. Uno es que tenga más contratos o más ingresos durante el mes, es decir, que, como les decía ahorita, yo tengo un contrato de 5 millones y me aparece otro contrato de 3 millones, pues voy a tener ya 8 millones, pero al siguiente mes ya no tengo ese contrato de 3 millones, sino que sigo con el de 5 nomás y después vuelvo y tengo otro contrato de 1 millón, entonces vuelve e incrementa. Eso puede generar una variabilidad, pero también las condiciones del contrato me pueden generar una variabilidad. Por ejemplo, es muy frecuente en los contratos con profesionales de la medicina que ellos muchas veces tienen unas fluctuaciones porque sus contratos de prestación de servicios están supeditados a la necesidad que tenga la entidad prestadora del servicio para la demanda de ese profesional, ¿cierto? Por ejemplo, anestesiólogos, sucede mucho en donde se le dice, mire, yo le voy a pagar unos honorarios por evento, ¿sí? Y el evento eh, pueden ser 2 eventos al mes, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 3, ¿sí? Es decir, que cada mes va a estar generando una fluctuación en ese ingreso y ello va a depender de las condiciones del contrato. Por eso es que es importante que en el contrato de prestación de servicios se dejen claras cuáles son esas reglas que determinan cuál va a ser el ingreso, porque esto es lo que va a generar esas fluctuaciones y esa forma de cotizar. Entonces, teniendo claro cuál es el valor mensualizado del contrato, teniendo claro si es fijo, si es un valor fijo, si es un valor variable, pues lo que me dice la ley, esta disposición de la ley 2277 del 2022 en su artículo 89, me dice que teniendo ese valor mensualizado del contrato, yo lo multipliqué por el 40% y ese será el valor mínimo sobre el cual debo cotizar. Y entonces, ¿por qué me dice mínimo? Porque es que la ley me permite que sea más del 40%, permite que sea el 60, el 65, el 70, el 80 o el 100% de mi ingreso. ¿Sí? Es decir, de esos 5 millones de pesos que les decía ahorita, yo podría tomar la decisión de aplicar el 40% y cotizar solamente sobre los 2 millones o poder tomar la decisión de cotizar sobre 3 millones, sobre 3 millones 500, sobre 4, sobre 5 millones. Nunca por debajo de ese 40%, pero sí podría por un mayor valor ese 40%. Y eso es lo bueno de la planilla integrada de liquidación de aportes, que me permite dinamizar esa situación. No, no me coloca una camisa de fuerza y me dice, no, es que si usted coloque aquí el valor mensualizado del contrato y yo automáticamente le liquido cuál es el valor que usted tiene que pagar de IBC. No, señor. A mí lo que me está diciendo es, venga, dígame cuál es su ingreso base de cotización, que será el producto de lo que usted depuró de su ingreso con el 40% o el 50% o el porcentaje que le aplicó a ese periodo, ¿vale? Entonces, veamos unos ejemplos, ahora sí en el siguiente slide, veamos un ejemplo que nos permite visualizar de forma más clara cómo es que debemos hacer estas aportaciones. Entonces, ¿me ayudas con el siguiente? Entonces, cuando vemos este ejemplo, vemos que tenemos un contrato de 8 millones de 12 millones de pesos por eh, eh, de 12 millones de pesos por 8 meses. Si vemos ese contrato, ¿sí? Yo podría decir, bueno, entonces si son de este monto, ¿sí? Yo voy a mirar entonces cuál es esa realidad de ese contrato. Aquí tenemos un problema ahí en el encabezado, porque aquí lo que nos está mostrando es un contrato de 10 millones de pesos. Entonces, en ese contrato de 10 millones de pesos, pues básicamente lo que me dice es aplique el 40%, son 4 millones de pesos,
y esos 4 haga la depuración de lo que tiene que aportar a cada uno de los subsistemas. Es una forma muy sencilla, son 4 millones de pesos, una forma muy sencilla, y eso lo tendremos que hacer de forma mensual. Si llegase a cambiar ese valor, pues eso nos va a implicar allí que tengamos en cuenta esa situación. Veamos el siguiente slide. En el siguiente vemos ya un cambio. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Bueno, no sé, en el siguiente, sí, por favor. Entonces vemos acá en el siguiente, si el encabezado está perfecto, entonces en el siguiente donde tenemos un contrato de 12 millones de pesos por 8 meses. Entonces, si yo divido esos 12 millones de pesos por 8 meses, pues yo ¿qué voy a tener? Voy a tener un valor mensual de 1 millón de pesos, ¿sí? De 1.500.000 pesos. Entonces, si yo miro a 1.500.000 pesos y yo le aplico el 40% a ese 1.500.000 pesos, me dice que la base de cotización sería de 600.000 pesos. Pero tenemos que acá tener en cuenta que nos dice la ley que nunca la base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo, ¿sí? Salvo que sea por un tiempo parcial, es decir, que haya iniciado el contrato, no sé, la última semana del mes de septiembre y yo inicie el contrato en la última semana del mes de septiembre y en proporción del valor del contrato por esa semana se me reconocen unos honorarios de 1.500.000. Entonces yo ahí sí podría hablar de una proporcionalidad de que ese 40% sus 600 en proporción para una semana, para unos días de cotización, para 8 días, 10 días de cotización solamente, pues sería equivalente a estar por encima de un salario mínimo. Salvo esa situación, si el contrato es mensual y el valor mensualizado es de 1.500.000, entonces yo no podré hacer una cotización por los 600.000, sino que tendré que incrementar esa cotización al salario mínimo. Entonces, ¿qué nos llama acá? Pues nos llama que efectivamente tenemos que observar esta situación porque esto va a ser determinante para el proceso de análisis, depuración de esa base de cotización y para ajustar esa base de cotización. ¿Qué es una bondad, por ejemplo, que tiene la planilla integral de liquidación de aportes? Que si yo le registrara 600.000 pesos, pero le registro que yo estuve, que la cotización es por el mes completo, pues lo que me va a decir la planilla me va a generar una alerta y me va a decir, mire, qué pena con usted, pero yo no le puedo cotizar sobre los 600.000 pesos, sino que tendrá que ajustarlo al salario mínimo y en ese sentido va a hacer ese ajuste. Entonces lo va a hacer de forma automática, ¿vale? ¿Por qué se da esta situación? Porque el ingreso mensualizado, que es el ingreso neto, es igual o superior a un mes, a un salario mínimo, perdón, es igual o superior a un salario mínimo. Y en ese sentido, pues eso nos va a permitir que esa cotización se haga bajo esta metodología. Bien, sigamos. Entonces, vamos a tener otro grupo de obligados a hacer cotizaciones, que son los demás independientes, es decir, los que tienen contratos de prestación de servicios personales, ¿sí? Diferentes a prestación de servicios personales, los independientes por cuenta propia, los rentistas de capital. Hablemos de los que tienen contratos diferentes a prestación de servicios personales. Estos son un grupo de independientes que también por el hecho de tener un contrato, pues también tienen la obligación de aportar a todos los subsistemas en salud, pensión y riesgos laborales. ¿Qué nos dice acá? Que lo que determina la obligación de cotizar es que su ingreso neto sea igual o superior a un salario mínimo, pero acá sí tenemos que tener en cuenta una situación y es que ese ingreso neto es la diferencia que se pueda originar entre el, entre el ingreso percibido por el contrato, por el desarrollo del contrato antes de IVA, menos los costos y los gastos en los que haya incurrido ese cotizante para ese independiente para generar ese ingreso. ¿Sí? Aquí nuevamente nos dice, oiga, los ingresos pueden ser variables. Claro, porque puede ser que yo tenga un ingreso igual todos los meses,
pero el costo puede ir cambiando, ¿cierto? El costo, por ejemplo, si hablamos de un costo de servicios públicos, si hablamos de unos costos de, mm, no sé, de mano de obra, ¿cierto? Una subcontratación, yo contrato a una persona, por ejemplo, un ingeniero civil, yo lo contrato, pero él a su vez subcontrata a unas personas. Entonces yo tengo que garantizar toda esa, o tengo que prever más bien que hay unos ingresos, que hay unos costos y que en razón a esos ingresos, restándole esos costos, se determinará la base de cotización. Sigamos. En ese sentido, cuando hablamos de esta depuración, pues ahí vamos a ver que en esa depuración pues, de ese ingreso base de cotización, partimos de un ingreso neto, que es el resultado de los ingresos fijos o variables, vuelve y juega, fijos o variables, ahí no hay una condición específica de todos los meses tiene que ser un ingreso fijo, eso lo dirá el contrato, será lo que me mostrará el contrato, y los costos y gastos generados. Estos costos y gastos pueden ser debidamente soportados o pueden estar debidamente soportados o puede, es independiente, aplicar algo que se llama el esquema de presunción de costos. ¿Y qué es esto? Pues ese independiente cuando decide optar por soportar sus costos, como lo vemos a continuación, en el siguiente slide, lo que pasa es que ese independiente tiene o cuenta con los documentos soportes válidos que permiten demostrar que hubo un costo asociado a ese hecho generador del ingreso. Recordemos que aquí nos aplican los principios del artículo 107 del Estatuto Tributario, que son necesidad, causalidad y proporcionalidad. Y en ese sentido, pues vamos a tener la tranquilidad de que ese ingreso nos va a servir perdón, que ese costo nos va a servir para asociarlo a ese ingreso y generar un menor valor. Y aquí hay dos alternativas implícitamente dentro de esto, y es cuál, que es independiente con contratos diferentes a prestación de servicios personales, lleve o no lleve contabilidad. Recordemos que las profesiones liberales, que los independientes, que este tipo de independientes no están obligados a llevar contabilidad. Pero si alguno quiere llevar contabilidad por tener un orden, por tener una estructura, pues ¿qué va a pasar? Que esos costos van a ser aplicables mensualmente de acuerdo con la contabilidad que lleve. Si no la lleva, pues esos costos solamente se va a aplicar, la afectación del costo se va a dar en el periodo en el que se genere la factura correspondiente. Eso es importante que lo tengamos presente frente a los costos soportados. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Esto lo vamos a ver aquí, entonces esto era lo que les estaba diciendo, costos debidamente soportados. En el siguiente, por favor. Y vamos a tener la posibilidad de cómo determinar o cómo vamos a aplicar esta metodología. Entonces, si yo tengo este caso, un revisor fiscal, por ejemplo, que es un revisor fiscal que presta sus servicios de revisoría fiscal, tiene unos honorarios mensuales de 7 millones de pesos, pero tiene unos costos reales, que esos costos reales pueden ser derivados de arrendamientos, de software, de papelería, de personas expertas que requiere para poder desarrollar su labor. Por ejemplo, yo puedo ser revisor fiscal de un centro médico y yo necesito valorar la razonabilidad de las cifras que se está llevando dentro de los activos. Entonces yo necesito un concepto técnico de un experto en equipos médicos, ¿cierto? Entonces yo, para tener garantía de mi opinión, de esa razonabilidad, de ese reconocimiento, pues yo lo que hago es que pago un perito experto que me diga si ese equipo, pues efectivamente vale lo que se está diciendo que vale. Entonces, esa contratación de esos expertos, esa subcontratación de esos expertos, pues yo la podría deducir de mi ingreso, ¿cierto? Porque está asociado al hecho generador del ingreso. Entonces, esa asociación, pues acá lo que me va a decir es, mire, tengo 7 millones de pesos de ingreso, tengo unos costos de 3.150.000 pesos para este mes,
y eso me va a generar un ingreso neto de 3.850.000 pesos y ese ingreso neto, el 40% será 1.540.000. Entonces tendré que hacer la cotización a Seguridad Social de acuerdo con ese valor que corresponde. Otro de los escenarios en el que tenemos es con la presunción de costos. Entonces, en el siguiente slide, vemos que la presunción de costos, lo que nos busca o lo que busca esta presunción de costos es básicamente determinar un factor, aplicar un factor, un porcentaje a unos ingresos. Y basado en ese factor, yo descuento esos costos y con base en ello yo aplico una depuración de la base de cotización. Como les digo, esta es otra metodología, esta es otra forma, ¿sí? Algunas personas dicen, no, pero es que mire, es que yo tengo facturas, sí, yo tengo facturas, pero es que esas facturas efectivamente, por ejemplo, yo, no sé, compré una maquinaria específica, yo tengo un contrato de obras civiles, yo soy contratista de obras civiles, pero yo compré un equipo que vale, no sé, costó 20 millones de pesos, pero pues yo no quiero pues ya aplicar esos 20 millones de pesos en un mes, sino que pues tengamos en cuenta que dentro del año pues yo quiero dosificar esos 20 millones. Entonces, la unidad de gestión pensional y parafiscal de la UGPP hizo un estudio muy juicioso en el que estableció unos esquemas de presunción de costos. Esos esquemas de presunción de costos están descritos en el decreto 1601 de agosto del 2022 y hubo una modificación a los mismos con la resolución 532 de mayo del 2024. Sin embargo, esta última resolución, esta resolución 532, está suspendida temporalmente para su aplicación. ¿Y por qué está suspendida? Porque hay un conflicto entre el decreto y la resolución. Entonces, como la resolución no puede derogar un decreto, entonces tienen que adelantar unas acciones específicas para que se modifique ese decreto y una vez se modifique ese decreto se activa la resolución correspondiente. Por ahora está suspendida, entonces seguimos utilizando los porcentajes que están establecidos en el decreto 1601 del 5 de agosto del 2022. En ese orden de ideas, pues yo voy a aplicar ese porcentaje, ese costo, que por ejemplo veamos en el siguiente slide, para para un independiente contrato de prestación de servicios por como revisoría fiscal, pues le aplica un porcentaje de costos de presunción de costos del 62,04%. Entonces, con base en ello, yo aplico ese porcentaje que está allí en este decreto y voy a hacer eso es lo que va a presumir, a él lo que va a indicar es que lo que nos va a mostrar es el valor de los costos que presuntamente me podría descontar, ¿sí? Aquí hay una letra menuda dentro de ese artículo 89 de la ley 2277 y nos dice, tenga en cuenta o tenga cuidado que en el periodo, en la vigencia fiscal, los costos presuntos no podrán ser superiores a los costos reales declarados en renta. Entonces ahí me coloca una limitación, entonces me toca llevar un control juicioso para mitigar esa situación y de esa manera poder adelantar todas estas acciones. Bien, entonces voy a hacer esa depuración, mis ingresos de 7 millones de pesos, mis costos de 4.342.000, un ingreso neto de 2.600.000 y el 40%, miren que me da por debajo de un salario mínimo, me da 1.062.000 pesos, que es por debajo del 1.423.500, que es el salario mínimo de este año. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ajustarlo al salario mínimo y esa será mi base de cotización. ¿Cuál de las dos podría ser más favorable? Pues seguramente en este caso vamos a ver que esta metodología va a ser mucho más favorable. ¿Hay una camisa de fuerza para utilizar una u otra metodología? No la hay, ¿sí? Yo puedo utilizar en un periodo la metodología establecida acá en el esquema de presunción de costos y en otro mes la metodología de los costos reales, ¿sí? Digamos que no hay una restricción de que si yo utilizo el primer mes del año una metodología, entonces de ahí en adelante tengo que utilizar la misma metodología todos los meses, o si yo por 3 meses, entonces por 3 meses tengo que utilizarla.
la metodología de una forma, no hay ninguna restricción. Un mes puedo utilizar una, un mes la puedo utilizar la otra. Lo único que tengo que tener claro es que tengo que mitigar el riesgo de exceder en el esquema en la aplicación del esquema de presunción de costos, no puede exceder el valor de los costos reales que me vaya a descontar en la declaración de renta. Bien, eso es básicamente lo que les quería contar. No sé si tengamos inquietudes frente a estos escenarios. Para efectos de los demás grupos de independientes, que son los independientes por cuenta propia, los independientes como rentistas de capital, pues básicamente la metodología es la misma que estos independientes, que estos que hablamos aquí de contratos de prestación de servicios. Básicamente es tomar el ingreso menos los costos y gastos reales y con base a ello, pues hacer esa depuración del 40% y hacer esas cotizaciones. Lo único es que para estos dos grupos, rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia, no, o independientes por cuenta propia, no está la obligación de cotizar a riesgos laborales. ¿Sí? ¿Por qué no está la obligación de cotizar a riesgos laborales? Porque desarrollan actividades por su propia cuenta y riesgo. Y en el caso de los rentistas de capital, pues al final del día no desarrollan una actividad que esté expuesta a un riesgo por la ejecución de una actividad. ¿Sí? La renta de capital, pues no está allí reglada dentro de una cobertura de riesgo laboral. Las otras actividades por cuenta propia, sí. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento de comercio, pues yo podría afiliarme a los riesgos laborales. Si yo desarrollo actividades, no sé, como de servicios, ¿cierto? O de suministros, yo soy independiente porque tengo eh, proveo suministros a empresas o, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una cobertura de los riesgos. Pero tendremos que evaluar esta cobertura, tendremos que evaluar esa actividad que desarrollamos y con base en ello hacer nuestra depuración que corresponda frente a los ingresos, los costos y los gastos, bien sea soportados o por un esquema de presunción de costos. Bueno, no sé si tenemos inquietudes frente a esta explicación rápida de toda esta dinámica. Andrés, una inquietud. Si mis contratos cambian mucho en el año, ¿el sistema me recalcula automáticamente la base de la cotización o es responsabilidad del usuario hacerlo? Es responsabilidad del usuario, es responsabilidad nuestra, como les decía, es yo tengo que entrar y mirar. A ver, aquí hay una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta y es la siguiente. Hay una iniciativa, o más bien dentro de la reforma pensional que está temporalmente suspendida, se estableció que era obligación de los contratantes hacer la retención y el pago de la seguridad social de los contratistas, ¿sí? Sin embargo, el decreto reglamentario pues, como su nombre lo dice, reglamentaba la reforma pensional. Recordemos que pues esto está suspendido temporalmente hasta que la Corte revise si se subsanó o no estos vicios de trámite que se establecieron. Establecía este decreto reglamentario que se podría acordar esa retención y ese pago. Entonces, si la ruta es que el contratante haga la retención y el pago de la seguridad social, pues la tendrá que hacer con base en el valor de los contratos, el 40% de la depuración y hacer esas aportaciones que corresponden. Si por el contrario es el contratista el independiente como contratista, el que acumula todos sus contratos y con base en ello hace sus liquidaciones y su aporte de seguridad social, pues tendrá que hacer esas modificaciones de forma mensual, ¿cierto? Dentro de esa depuración tendrá que hacer esas modificaciones, como lo dices, y hacer el ajuste en la planilla integrada de liquidación de aportes para que las cotizaciones de cada mes sean diferentes. Perfecto, Andrés. Si una empresa contrata independientes y empleados al mismo tiempo,
¿Se gestiona todo en la misma planilla o en procesos separados? Las planillas que se utilizan son distintas. La planilla que yo utilizo cuando soy empleador es una planilla tipo E de empleador. Allí voy a registrar a todos mis trabajadores, voy a reportar todas las novedades que se hayan generado con estos trabajadores dentro de esa relación laboral que tengo. Y con mis independientes, con mis contratistas, tendré que hacer una planilla tipo Y, que es una planilla donde voy a reconocer a todos los independientes a los que les hago retención y pago de la seguridad social, ¿cierto? Recordemos que aquí hay un asterisco pequeñito con esto, ¿y cuál es? Cuando, cuando el contratista desarrolla actividades relacionadas con los riesgos 4 o 5, ¿sí? Con los riesgos 4 o 5, es mi responsabilidad como contratante hacer el pago hacer el proceso de afiliación a los riesgos laborales y hacer el pago de los riesgos laborales, es decir, debo asumir ese pago. Y pues por ende, o si lo acuerdo, puedo retener ese pago de la seguridad social, de salud y pensión a ese independiente y hacer ese pago a través de la planilla tipo Y. Si son riesgos asociados al riesgo uno, 2 o 3 de los riesgos laborales, esa retención y ese pago lo hago a través de la planilla Y, pero para todos los subsistemas haré la retención del pago, del pago al independiente. Perfecto. Andrés, una última preguntita. En lugares donde no hay buen internet, ¿existe otra forma de hacer estos pagos sin depender solo de la plataforma digital? Perdóname, es que se me fue ahí un segundito la señal. Tranquilo. En lugares donde no hay buen internet, ¿existe otra forma de hacer estos pagos sin depender solo de la plataforma digital? No, no, desafortunadamente no. Digamos que hay una bondad y es que yo puedo manejar diferentes mecanismos, ¿no? Puedo manejar eh, archivos planos que pueden hacer mucho más fácil todo este proceso o incluso en algunos casos, por ejemplo, los independientes, no tanto los empleadores, pero los independientes sí pueden comunicarse a través de los operadores de pila y allí generar unas planillas, un token para la planilla, para que la planilla sea lo que le llama una planilla asistida. Y en ese sentido, pues es mucho más fácil para ese independiente poder ir con un token a hacer ese pago. Lo que pasa es que si el ingreso es variable cada mes, pues lo que va a pasar es que tocaría estar haciendo esta gestión cada mes, ¿sí? Entonces, sin duda es una excepcionalidad. Lo ideal es que lo hagamos cada uno a través de nuestros mecanismos tecnológicos, por nuestras plataformas y de esa manera, pues, garantizar que se cumpla con esos criterios que están establecidos. Listo, Andrés, perfecto. No, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Les recordamos, pues obviamente que pueden revivir el contenido en el canal de YouTube y pues que obviamente tendrán el enlace en nuestra página web para próximos eventos. Agradecemos mucho a las personas que se unieron y a las que se registraron, a las que tomaron pues el tiempo y la participación. Y nada, un gusto, Andrés, y muchas gracias también. Un placer, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.